Mi primer día real con el Beetle Art DD2 y por qué creo que es el mejor kart para empezar. Si hay algo que tenía clarísimo cuando compré este kart era que quería compartir absolutamente todo el proceso con vosotros, lo bueno, lo malo y también los errores. Y ya he cometido mi primer gran error que comentaré al final del vídeo. Hace unos días llevé por fin mi Beetle Art con el motor Rotax DD2 al circuito KR24 de Sanlúcar. Mi intención era muy sencilla, grabar un montón de imágenes, hacer un vídeo espectacular y enseñaros cómo había sido ese segundo contacto con el kart. A los pocos minutos me di cuenta de que era imposible hacer las dos cosas, o grababa o aprendía. Y os aseguro que cuando estás empezando, el kart requiere tanta concentración que la cámara pasa completamente a un segundo plano. Todo era nuevo, las presiones, las herramientas, los procedimientos, la manera de comprobar el kart cuando terminas una tanda. No había un solo minuto para relajarse. Y aquí quiero hacer un agradecimiento enorme a Iván, que vino conmigo con su Beetle Art DD2 de 2024. Sinceramente, sin él habría tardado muchísimo más en entender cómo funciona realmente este mundo. Me ayudó con las presiones de los neumáticos, me enseñó qué herramientas son realmente imprescindibles y me fue explicando pequeños detalles que probablemente solo aprendes cuando llevas muchísimas horas encima del kart. Fue uno de esos días en los que aprendes más escuchando que pilotando. Si quieres empezar en el karting privado, para hacer tus tandas y divertirte, o incluso competir, el Rotax DD2 es probablemente la mejor categoría para hacerlo. Y ahora os voy a explicar por qué. Muchos pensaréis que si existe la categoría KZ, con casi 50 caballos y cambio secuencial, ¿por qué no empezar directamente por ahí, cuando además el coste para comprarlo de segunda mano es prácticamente el mismo que un Rotax? Al fin y al cabo es el kart más espectacular que existe, y sí, lo es, pero también creo que puede convertirse en una auténtica pesadilla para muchísima gente. Y os voy a dar tres razones. La primera es la puesta a punto. Cuando vemos un KZ rodando parece simplemente un kart muy rápido, pero detrás hay muchísimo trabajo. Si no tienes conocimiento de motores de dos tiempos, carburación, reglajes del chasis, geometrías, desarrollos, temperaturas, presiones, puedes terminar completamente frustrado. Imagina que llegas al circuito para disfrutar un sábado, empiezas a rodar, el kart no funciona bien, pruebas una cosa, luego otra, cambias reglajes, vuelves a salir, sigues sin ir y cuando quieres darte cuenta, en caso de que encuentres el problema, se ha terminado el día y apenas has podido disfrutar una tanda de verdad. Eso, para alguien que empieza, puede acabar quitándole las ganas de seguir. El segundo motivo es el físico, y esto me sorprendió muchísimo. Os aseguro que un DD2 ya exige bastante, y eso que hablamos de unos 34 caballos. Terminé realmente cansado. Brazos, cuello, costillas, todo trabaja muchísimo, más de lo que me imaginaba. Por eso me cuesta imaginar cómo es pasar directamente a un KZ de casi 50 caballos, con muchísimo más empuje, sobre todo en zonas lentas, y además un cambio secuencial que exige todavía más al piloto. Personalmente, creo que si hubiera empezado por un KZ, probablemente habría pensado que esto no era para mí. Incluso me habría planteado venderlo antes de aprender realmente a disfrutarlo. El tercer motivo es el económico, porque el karting ya es un deporte caro de por sí, pero cuando te subes a uno de categoría KZ, el mantenimiento aumenta de forma importante. Más revisiones, más desgaste, más piezas, más horas de taller y al final, si estás empezando, lo que necesitas es rodar mucho, aprender, cometer errores y volver a salir a pista. Ahí es donde creo que el Rotax DD2 tiene muchísimo sentido, porque mantiene unas prestaciones espectaculares, pero reduce muchísimo la complejidad. Por ejemplo, ni siquiera tenemos que volvernos locos con la carburación. Existe una aplicación oficial de Rotax donde simplemente introduces la temperatura, la humedad y la presión y automáticamente te recomienda qué chicle de altas debes montar. Seguro que alguno estará pensando, pues qué aburrido. Pero yo no lo veo así, al contrario, me parece una forma fantástica de aprender cómo afectan las condiciones meteorológicas al funcionamiento de un motor de dos tiempos sin complicarte la vida desde el primer día. Desde aquí ya puedes ir viendo el color de bujía e ir aprendiendo la lectura de los motores de dos tiempos. Además, el mantenimiento también es una auténtica maravilla. Estamos hablando de un motor capaz de superar tranquilamente las 50 horas antes de cambiar el pistón. Y eso, comparado con otras categorías, supone una diferencia enorme para el bolsillo. La otra opción muy lógica para empezar serían los IAME X30. También me parece una categoría fantástica, pero sí que requieren un control algo mayor sobre la puesta a punto y la carburación. Por eso,
Hoy por hoy sigo pensando exactamente lo mismo. El DD2 de Rotax es el equilibrio perfecto entre las prestaciones, fiabilidad, facilidad de uso y costes de mantenimiento. Y precisamente por eso quiero hacer esta serie de vídeos, porque voy a compartir absolutamente todo lo que vaya aprendiendo. Los errores, las averías, las mejoras, los gastos, las herramientas, las puestas a punto. Porque creo que puede ayudar muchísimo a cualquiera que esté pensando en dar el paso al karting privado. Y antes de terminar, tengo que hablaros de mi primer gran error. Bueno, en realidad no fue un error, fue no hacer caso. Porque hubo una recomendación que me dijeron en muchísimas ocasiones. Nandi, cómprate un buen costillar. Y yo pensaba, bueno, con uno así un poquillo apañado, que compré en AliExpress, pues ya está. Pues no. En la segunda tanda empecé a notar molestias en el lado izquierdo. Nada preocupante. Pero en la tercera tanda, esa molestia la noté desde la primera curva de derechas y ya sabía que esa zona me la había fastidiado. La zona de las costillas no suelen provocar dolor intenso desde el primer momento. Terminé el día sabiendo perfectamente que esa noche lo iba a pagar y efectivamente ha pasado una semana y sigo todavía con dolor aquí en la zona de las costillas. Todo apunta a que son los músculos intercostales o incluso el cartílago de la zona. Así que ya tengo clarísima cuál será mi próxima compra, un buen costillar. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué costillar utilizaríais? ¿Cuál me recomendaríais para evitar este dolor en las costillas? Dejadme vuestra experiencia en los comentarios porque os leo absolutamente a todos. Y si os ha gustado este formato, suscribíos aquí al canal A2T Karting. Vamos a aprender juntos y a demostrar que cualquiera puede iniciarse en este mundo sin ser un piloto profesional. Nos vemos en el siguiente vídeo.